Está en contacto con nosotros desde Buenos Aires Alejandro Wall, que es escritor y va a presentar el sábado en la Feria del Libro Revolución Scaloni, un libro que recorre la vida del técnico de la selección argentina, pero no es una biografía. Alejandro, ¿cómo estás? Te saludamos, Sofía Fernández, felicita, y quien te habla, el Tano Robles. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte ahora sí, cara a cara. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, Muy bien. bien. Muy bien. Bueno, esperando un poco la presentación del libro, la verdad yo con mucha expectativa, porque leyendo el libro me encontré con tantas cosas que desconocía de Scaloni. Por ejemplo, no sabía que había jugado en Central, ustedes han logrado ese dato, Sí. Está totalmente identificado con Newell's. La mochila que fue su hermano, aunque suene raro que yo lo diga de esta manera, pero bueno, en cierto modo al inicio de su carrera también lo fue. Contanos un poco de qué va el libro. Sí, bueno, a ver, esas dos puntas son interesantes, porque el libro, vos lo contás, en realidad es un recorrido sobre esa formación de Scaloni como entrenador, formación, digo, dentro del fútbol, y en donde es tan importante la etapa final en Italia como jugador, como esa etapa como un jovencito empujato, viajando cada día a Rosario para jugar en las inferiores de Newell's, pero formándose, sobre todo acompañando mucho al padre, que fue su primer técnico, de hecho, Chiche Scaloni, Ángel Scaloni. Lo que marcás de Rosario es efectivamente así, porque tuvo unos partidos como juvenil en el Babi. De hecho hay notas, hay algunos artículos periodísticos que estaban ahí, pero que finalmente el equipo que lo termina fichando por primera vez es Newell's, y por eso termina iniciando la carrera con Newell's. El caso del hermano es raro. ¿Sabes que yo no lo llamaría mochila? Yo creo que lo que termina pasando es que primero que el padre era muy insistente con ambos, ¿no? Con querer que ambos lleguen a ser jugadores de fútbol profesional. De alguna manera lo empujaba Mauro Scaloni, que era el hermano mayor de Scaloni, pero termina actuando como una especie de acompañante de Scaloni en los distintos lugares. En Newell's primero, Claro. en Estudiantes muy rápidamente, y después cuando van a La Coruña, de hecho es muy curioso porque lo presentan a los dos. Lendoiro, el presidente de ese entonces de La Coruña, que arma un Super D por un Deportivo de La Coruña con muchas estrellas, los termina presentando a los dos, y termina siendo de alguna manera el hermano la compañía de Lionel, Sí. para poder pasar esos días en La Coruña. Yo utilicé el término, es verdad que suena un poco agresivo, pero en realidad lo digo porque iba a todos lados con su hermano, Sí, que sí, evidentemente sí. tenía más condiciones futbolísticas. De hecho, vos contás De un hecho lo episodio. dice un amigo. Y vos contás un episodio en Chile venía que yo a no todos tenía ni lados. idea de que había estado, Sí, sí. que casi inicia futbolísticamente su carrera en Chile. Sí, también tiene una experiencia en la U de Chile, está a punto de irse también, y demás. Creo que ese Scaloni nos sirve también para entender el Scaloni del futuro, o el Scaloni del presente, para marcarlo, porque es un Scaloni que ya de muy chico observa mucho el fútbol, ve cosas con detalle. Por ejemplo, él llega después de Newell's a Estudiantes, se encuentra con el profe Córdoba, con Daniel Córdoba, Ajá. que tiene una particularidad con él, que también es la primera experiencia de Córdoba como entrenador de fútbol profesional de primera división, porque el profe Córdoba era preparador físico, por eso lo del profe. Encuentra variantes tácticas y se interesa por eso, es decir, ya tenía de muy pibe mucha cabeza puesta en la cuestión táctica. Y también hay que tener en cuenta las características de la personalidad de él, porque es un líder nato, ¿no? O sea, quizás toda esta experiencia que bien relatás allí en tu libro, que lo llevó a ser quien es hoy, pero que a lo mejor tal vez ni él se daba cuenta de quién se estaba o en quién se estaba transformando, ¿no? ¿Sabes que hay un tramo del libro, yo lo llamo las escrituras sagradas de Scaloni, porque es como algo bastante guardado, que tiene que ver con el paso previo al 2006, en donde él en algunas notas da determinadas pautas de lo que tiene que ser el equipo. Él llega a 2006 de la mano de José Pekerman, con mucho esfuerzo, le termina ganando el puesto dentro del plantel a Javier Zanetti, nada menos, y llega
entendiendo que también su rol, más allá de lo futbolístico, tenía que ver con sostener el ánimo de compañerismo dentro del grupo, sostener a sus compañeros se caían, hablaba mucho de la cuestión del ánimo. Y él tiene como jugador una mirada, o si querés, una característica y un perfil muy distinto al del entrenador. Él como jugador es jodón, extrovertido, es el que hace las bromas dentro del plantel, el que hace las bromas. Y él como entrenador entiende que no puede ocupar ese rol, y ese rol lo construye en otro jugador, que yo cuento en el libro que ese jugador que él construye desde ese lugar muy parecido a él es Rodrigo de Paul. Claro, es el futbolista que entiende él, es el hombre que conforma grupo, ¿no? Claro, y él era así como futbolista, vos lo ves cantando y ves los relatos de sus compañeros, de todos sus compañeros en La Coruña, en Mallorca, incluso en Italia, y es otro Scaloni, muy distinto al Scaloni calmo que solemos ver como entrenador. ¿Hay alguna anécdota que haya llegado a vos después de haber escrito el libro que decís, ¿cómo no lo supe antes? No, a mí me interesaba mucho, más que quizás no hacerlo antes, pero me interesaba mucho reconstruir la determinación sobre cómo había decidido que Di María en la final de Qatar 2022 juegue por izquierda, que fue como un movimiento muy pequeño y a la vez muy grande, ¿no? Porque fue lo que estratégico, sí. Totalmente. Y yo ya lo había trabajado, ¿no? Nosotros con Gastón Edul, después de volver de Qatar, habíamos escrito la tercera y ya habíamos trabajado bastante sobre ese tema, y vuelvo muy específicamente sobre esa cuestión para este libro, hablando con colaboradores, incluso colaboradores del cuerpo técnico de ahí, y a mí me encanta porque hay un momento de revelación en el libro, que es que él toma la determinación mirando la semifinal de Francia-Marruecos, que era finalmente la semifinal de donde iba a salir el rival de Argentina. Él le dice a uno de los integrantes del cuerpo técnico con el que estaba viendo el partido, estaban sus hijos, estaban en la Universidad de Qatar, le dice, fíjate ese costado de Francia, si Di María juega, tiene que jugar por ahí. Ahí jugaba Koundé, que no era un lateral natural, después creció mucho en ese puesto, pero en ese momento no era natural, y toma la decisión. Y yo en el libro voy contando el modo en el que él ya tiene la decisión tomada, pero la va guardando, y se entera Messi la noche anterior, se entera Tapia la noche anterior, Di María no lo sabe, Qué crack. y Di María se entera un rato antes. Eso es una enseñanza que él tiene de Marcelo Gallardo. Me gusta mucho esa historia porque nosotros como periodistas muchas veces decimos que un técnico tiene dudas, ¿no? De si va a poner a tal o a cual. Y la realidad es que el técnico muchas veces no tiene las dudas las tenemos nosotros, que no tenemos esa información. Entre esa reconstrucción que me gusta mucho, porque la hice incluso con algunas partes que estaban dentro de ese plantel, y también la historia de él como ciclista, que es algo con lo que arranco en el libro, bueno, son algunas de las cuestiones que son como mis partes favoritas, o por lo menos las que más intenté pensar sobre Scaloni. Alejandro, te esperamos por Mendoza. Yo te felicito por el libro porque es hermoso. Va a estar el sábado en la Feria del Libro, en el Le Parc, presentando y charlando justamente de todo esto. Y destaco siempre de los escritores esa capacidad que tienen para contar cosas que quizás quienes estamos más acostumbrados a la radio y a la televisión y sus tiempos no la tenemos. Por ejemplo, él cuenta que Pujato, cosa que yo no sabía, es la capital del transporte. Hay un camión cada 10 personas. No sabía de ese dato, de transporte mucho de grano. Y bueno, cuenta algunas andanzas de Scaloni juvenil en moto, lo picante que era, lo echan de la escuela. Bueno, la verdad, tiene muchas cosas muy interesantes que vamos a poder compartir el sábado en la Feria del Libro a las 4 de la tarde, allí en el espacio Julio Le Parc. Te esperamos, Alejandro. Dale, muchas gracias a todos ustedes, un gran saludo y nos vemos el sábado a las 4 de la tarde en el Le Parc. Que estés muy bien, hasta luego. Alejandro Wall, escritor, periodista, además reconocido de larga trayectoria en los medios nacionales. En las librerías de Buenos Aires, en todas las vidrieras está el libro. No, está muy lindo, la verdad. Yo lo leí honestamente pensando que era una biografía y después me encontré con que no, que era una reconstrucción a través de entrevistas, testimonios que bueno van haciendo esa semblanza de Scaloni técnico.